Y lo que hoy le pedíamos más a él es que nos hiciera un poco, que nos ayudara un poco a reflexionar sobre todo este tema de la crisis. Habéis visto que estos días han venido por aquí algunos doctores, como la Lola, que vino el otro día, el próximo miércoles volverá a venir también un doctor. Hemos tenido la presencia también de historiadores, y a él en concreto le pedíamos que nos ayudara un poco a reflexionar, porque oímos por la tele todos los elementos y todo lo que se nos dice de la crisis. Nosotros mismos, cuando vamos a las manifestaciones, gritamos de que esta crisis, en otras ocasiones acerca de la crisis, digo que esto no es una crisis. Era muy bueno que no se oye. Ahora, los sitios voy diciendo que esto no es una crisis, esto es un golpe de Estado premeditado, buscado, con toda la alevosía, con los medios técnicos, con los medios culturales, y que de este golpe de Estado no se sale de la misma manera como se sale de cualquier otra crisis. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer frente a esto? Con enormes dificultades, casi lo único que se puede hacer son situaciones parecidas a las que estáis haciendo vosotros aquí. Y ganar la batalla a base de la batalla pequeña, la batalla pequeña, la batalla pequeña, y que de las pequeñas batallas salga una ola y la ola acabe ganando. Y esta es la situación. Para demostrar que no es una crisis, yo me dedico al ramo de la enseñanza, no de la sanidad, como el aquí de Belviche, pero para demostrar que no es una crisis, os traigo unos papeles, documentos oficiales, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional redactaron acerca del tema de la enseñanza. Yo digo que yo me dedico a la enseñanza, pero viene a ser, o vendría a ser parecido, la previsión en relación con el tema de sanidad. Vosotros sabéis que el Fondo Monetario Internacional es uno de los gestores importantes en este momento de la economía, que lo fue desde 1947, terminada la Segunda Guerra Mundial, que se establece el Fondo Monetario Internacional como medida de estabilizar las monedas. Luego hablaré del euro y de lo que significa esto. Y el Fondo Monetario Internacional se hizo famoso hace bien poco y está poniendo cada día la prensa por aquel señor que andaba demasiado listo detrás de los señores, y que al final tuvieron que sacarlo del Fondo Monetario, y ahora está como presidente del Fondo Monetario una señora que sabe cada día en los medios de comunicación que está pagando. Bien, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son uno de los grandes responsables de lo que está ocurriendo. Mirad, hace 6 años, en relación con la enseñanza, sacaron un documento, digo un poco para que se vea por dónde van las cosas, que dice prioridades y estrategias para la educación del Banco Mundial. Y ahí este documento no es oficial, tampoco debe ser clandestino porque lo tengo. No es oficial, pero tiene la particularidad que no se compra en las librerías del Banco Mundial y del Fondo Monetario que hay en Barcelona, en la Gran Vía, y tiene la particularidad siguiente: solo dan recomendaciones, son recomendaciones. Recomendaciones que si en los países fundamentalmente endeudados del tercer mundo, Latinoamérica, África, donde sea, no se cumplen, pues lo siento mucho, dice el Banco Mundial, pues usted no tiene crédito ni tiene renovación del crédito, ¿vale? Igual que otras recomendaciones que hace el Banco Mundial acerca del recorte del Estado, las privatizaciones, la obligatoriedad de exportaciones sin cambio, una inversión económica, lo mismo que la industria, lo mismo que en cualquier otro ramo de la producción o de la no producción. Eso quiere decir que aquellos sectores, por ejemplo, que no puedan ser rentables en economía, por ejemplo, disminuidos, que serán menos rentables, pues no es necesario que tengan educación. Por ejemplo, en países árabes, las muchachas no tienen o culturalmente están destinadas fundamentalmente a la reproducción, no a la producción, pues no es necesario que vayan a la escuela. Por ejemplo, etcétera, 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 etcétera.
el único criterio es el de la rentabilidad económica. Leo algunos párrafos acerca de la enseñanza básica, que serían trasladables igualmente en sanidad. Aquí dice: las escuelas de los países de ingreso bajo o mediano deben ahorrar costos y mejorar el aprendizaje aumentando el coeficiente profesor-alumno. Pues no es necesario ser muy sabio para saber que si hay 60 alumnos por aula es más barato que si hay 30 alumnos por aula, aumentando el coeficiente profesor-alumno. Dice el Banco Mundial, utilizan así menos maestros y asignarán los recursos a otros insumos de producción. Las posibilidades de mejorar la eficiencia a través de un modesto aumento de coeficiente profesor-alumno son enormes, porque los gastos en personal docente representan alrededor de las 2/3 partes del coste de la educación. Por tanto, quitemos maestros o médicos. Otra, aquí es un edificio. Los edificios escolares no son necesarios para obtener los resultados académicos de los con el que estoy leyendo. No me lo estoy inventando. Los costos de construcción deben reducirse utilizando materiales apropiados y mano de obra comunitaria. Los padres deben construir sus propias escuelas para sus hijos. Así es corriendo la participación de las comunidades en los costos de construcción de las escuelas, especialmente a nivel primario, concurso en la India, etc. Otra. El uso intensivo de los locales escolares existentes reducirá la necesidad de construir nuevas escuelas. Eso quiere decir que si hay turnos de mañana, tarde y noche, 3 turnos, reducirá la necesidad de construir nuevas escuelas. No es necesario ser muy sabio para hacer recomendaciones de estas. Además, dice: la enseñanza simultánea de varios grados en que un maestro da clases a más de un grado será eficaz en términos de costo en las zonas rurales. Eliminemos maestros. Hay otra que me parece particularmente cruel, y con esto termino esto. Vosotros sabéis que las escuelas en los países del tercer mundo en muchos casos cumplen una doble función, la de enseñar, que es propia, y en muchos casos Y el mismo Banco Mundial, en un informe, este sí es público, se compran los librerías del Banco Mundial aquí en Barcelona, en el nombrado del siglo XXI, en un capítulo hablando de la infancia, dice lo siguiente: en los países en desarrollo, aproximadamente 250 millones de niños y niñas con edades comprendidas entre 5 y 14 años trabajan. Y al menos 200 millones de este total lo hace a tiempo completo. En Asia el 61%, en África el 70%. Y sigue. O sea, esto es el trabajo infantil. Sigue. Pero no todo trabajo infantil es nocivo. Informar de capacitación del trabajo, es decir, acepta la necesidad del trabajo infantil. El trabajo infantil se entiende trabajo laboral menos de 14 años, que estos 250 millones dicen. Pero lo más peculiar y triste es lo que continúa. No obstante, formas de empleo, en particular la prostitución infantil y el trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre, pueden implicar condiciones laborales que representen un peligro para la salud tanto física como mental. Esto sigue siendo de una crueldad. El trabajo infantil, la prostitución y el trabajo forzoso pueden implicar. Bien, este es... ¿Qué le pasa a ese hombre?